Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Eres buen amigo y eso se nota en el cariño de tus palabras de la presentación. Quiero agradecerte el que me hayas dado la oportunidad de participar en este ciclo, sobre todo en este museo al que tanto a Chema, mi marido, como a mí nos unen muchísimos años de trabajo y de afecto y de trayectoria profesional. Tengo que decir, creo que te lo he comentado en alguna ocasión, que yo cuando probé las oposiciones me planteé venirme aquí al Museo de Badajoz, a la dirección de Badajoz, que se quedaba vacante porque Chema se marchaba a Mérida. Pero al final las razones familiares sobre todo fueron las que más pesaron y sobre todo mi trabajo en el ámbito emeritense. Cuando me propuso el doctor Heras el dar esta charla, pensé hablar sobre el poder de las imágenes, que además es un tema absolutamente actual, porque en una sociedad como la nuestra, en la que la imagen tiene tanto peso, en la que cualquier personaje público tiene un asesor de imagen, cualquier entidad, esto no es algo nuevo, esto casi es tan antiguo como la humanidad. Es decir, el ser humano siempre ha tenido una enorme preocupación por la imagen que proyecta, por la imagen que lanza. Y en la sociedad romana la imagen se cuidaba mucho, tanto la imagen personal, privada, como la imagen pública, en este caso del poder, del emperador, porque no olvidemos que era uno de los vehículos más importantes de propaganda política, como lo es ahora, como lo sigue siendo ahora la imagen, los medios audiovisuales, pero también el tratamiento de la imagen. Me voy a centrar en una parcela que es el retrato romano, porque si tuviéramos que elegir los dos géneros artísticos que más definen la creación romana parte de la creación griega, es decir, el arte romano no se entendería sin el arte griego, pero como aportación propia de Roma al arte universal hay dos géneros, que son el retrato y el relieve histórico. En la sociedad griega no había retratos individuales, había retratos de prototipos, el filósofo, el orador, el estratega, pero no había retratos de personajes concretos, entre otras razones porque la legislación vigente no lo permitía. Roma, en cierta medida, hereda este carácter, podríamos decir, elitista de la imagen propia, y se establece una legislación que es lo que se conoce como el ius imaginum, es decir, el derecho a la imagen, al que solamente tenían acceso una parte minoritaria de la sociedad, solamente las élites. Cuando en el siglo I después de Cristo el emperador Augusto decide eliminar esa norma legal que prohibía a aquellos que no pudieran gozar de ese derecho a la imagen, al ser representados, el retrato se popularizó de manera enorme y cualquier ciudadano que mejoraba en su posición social quería tener un retrato, ya fuera en su casa, en el ámbito privado, en el ámbito público, porque era una manera de mostrar su origen, era una manera de destacar socialmente, y esto se cuidó enormemente. Para conocer el retrato de cualquier periodo histórico tenemos generalmente tres fuentes, que son las literarias, que nos describen los textos que nos describen una época, las fuentes históricas, son fuentes documentales que nos hablan también de esa época, y las fuentes iconográficas, el elemento visual. Y con todas ellas se traza algo que nos define la personalidad y el carácter de una época histórica, de cualquier momento social. En este territorio de la península ibérica, cuando Roma llega a la costa ampuritana, a la costa de Tarragona, se encuentra con un territorio muy heterogéneo. No existía en la península ibérica una tradición iconográfica tan potente como la que Roma va a traer consigo. No existía el concepto de retrato. Aquí ven algunos ejemplos. En el noreste peninsular, claro, estaban los elementos de tradición greco-helenística, como el famoso Asclepios de Ampurias,
En la zona del Levante meridional estaba todo el arte ibérico, con unas manifestaciones escultóricas, pero que no eran retratos, eran iconografía vinculada con el mundo de las divinidades, la Dama de Baza, la Dama de Elche, los togados del Cerro de los Santos. En el sur había otra serie de manifestaciones, y la región menos romanizada, o que tardó más en romanizarse, fue la occidental. Y aquí en este territorio existían las famosas cabezas cortadas de tradición céltica y los guerreros galaicos en la parte norte de Portugal, que no eran ni mucho menos retratos, eran símbolos, generalmente se han puesto en relación con tótem de delimitación de territorios. Pensemos que son sociedades agrícolas ganaderas y tienen que marcar los territorios, el tránsito entre una zona y otra. Y este era un poco el panorama que existía en la península ibérica. En el occidente peninsular, en lo que va a ser la provincia de Lusitania, pues vemos que había la tradición animalística de los berracos, la representación que he dicho de las cabezas cortadas, que eran unos símbolos antropomorfos que no tenían carácter de retrato, y los esbotos, también de pequeño formato, de santuarios que luego se romanizan, y, como he comentado, los guerreros galaicos, algunos de los cuales pues son unas figuras imponentes, generalmente ejecutadas en granito, iban policromadas, llevaban toda suerte de adornos, los torques, la caetra, el escudo, el armamento, la indumentaria. Eran guerreros, pero que no representaban a ningún ser concreto, no ensalzaban a ningún personaje concreto. En alguno se ha encontrado una pequeña inscripción latina, casi como un grafito, pero en general suelen ser representaciones antropomorfas anónimas. El mundo romano, como he dicho antes, hereda de la producción griega, y las primeras imágenes que tenemos en el arte arcaico griego son esas soanai, es decir, esculturas femeninas oferentes en madera. Son algunas de las que se conservan. Estamos hablando del siglo VIII, del siglo VII antes de Cristo, y Roma lo que va a hacer es adaptar esta tradición y va a crear una serie de prototipos. El retrato numismático, que va a tener un componente político social importantísimo, el retrato privado, que también va a tener una manifestación en el mundo funerario de gran nivel, y el retrato, como vemos aquí, hecho en terracota, de tradición etrusca. Es decir, hasta que se hace el retrato marmóreo tal como lo conocemos, pues van a transcurrir algunos siglos. Por tanto, retrato numismático, retrato imperial marmóreo, retrato monumental oficial de exaltación de un personaje en la plaza pública, generalmente un personaje que tiene unas virtudes que le hacen merecedor de que su comunidad le erija una imagen pública, porque además esto tenía que ser votado y aceptado y tratado en las comunidades para que el personaje pudiera ser representado públicamente. Las estatuas imperiales de toda la dinastía familiar, y luego ya en el ámbito más privado los sarcófagos más tardíos con el retrato de la difunta en este caso, o los famosos retratos pictóricos, casi todos ellos procedentes de Pompeya, que es el yacimiento que nos ha proporcionado mayor número de piezas. Y para ubicarnos me voy a centrar sobre todo en la colonia Augusta Emérita. Este es un dibujo que hicimos en el año 95, un poco antes de la exposición de Trajano, que celebramos en el 98, con motivo de... En el 98 Trajano llega al poder de Roma, el 98 después de Cristo, y en 1998 se celebró el milenio, ¿no? O sea, el bimilenario de la ascensión del emperador Trajano, el primer emperador de origen extranjero, de origen no romano, no nacido en la ciudad de Roma. Bueno, pues en esta capital provincial, que de alguna manera articulaba toda la vida político, social, económica de este territorio occidental, se desarrolló pues una actividad propia de cualquier ciudad romana. Siempre se ha dicho que Augusta Emérita fue la más augustea de las tres capitales hispanas.
Quizá fue porque fue una fundación ex novo, es decir, que se creó de nueva planta, no fue como Tarragona o como Córdoba, que tenían ya unos asentamientos anteriores, precedentes, a partir de los cuales se trazó una nueva ciudad, aprovechando en parte la ciudad antigua, pero creando otros nuevos núcleos urbanos. Y Augusta Emérita va a tener pues todo un territorio de influencia hacia el Atlántico, con su capital marítima, que va a ser Olisipo, la actual Lisboa, y luego una serie de ciudades, capitales de conventus, capitales de carácter también de nudos de comunicaciones, porque la posición de la colonia Augusta Emérita está en el eje sur-norte de la península ibérica, que no es un camino romano, es un camino prerromano, que ya los fenicios transitaron, y esas culturas orientalizantes fueron las que permearon buena parte de este territorio del occidente peninsular. También se ha tratado en algunas ocasiones a la provincia de Lusitania como una provincia marginal del Imperio Romano, puesto que estamos hablando del Finisterra, es decir, del final del mundo conocido del Imperio Romano. Es verdad que cuando Augusto termina la conquista de la península ibérica y crea política y administrativamente la provincia de Lusitania, era un territorio que no tenía la tradición y el peso específico del levante peninsular o del área meridional de la Bética y del oriente peninsular. Pero sí que es cierto que Roma, desde el momento en el que inicia este proceso de culminar la conquista de la península ibérica, toma muy en serio el territorio de la Lusitania, porque su geopolítica va a cambiar. Los romanos ya se habían hecho dueños del Mediterráneo, habían eliminado a sus enemigos ancestrales, que eran los cartagineses, y ahora tenían, el Mediterráneo era el Mare Nostrum, un mar que ellos dominaban perfectamente y que tenían controlado desde el punto de vista comercial, de control de comunicaciones, etc. Sin embargo, eran conscientes de que el Atlántico, el Ignotus Oceanus, que era como lo llamaban los romanos, el océano desconocido, ellos sabían que había algo, pero no sabían qué. Sin embargo, se persuaden de que a través de este Atlántico, esta navegación les va a permitir conquistar Britania. Ya lo habían intentado con Julio César a través de la Galia y no había sido posible. Sin embargo, en época de Claudio van a conquistar Britania en el año a mediados del siglo I después de Cristo. Y esto no lo hubieran podido lograr si no hubieran tenido esta fachada atlántica ya perfectamente controlada y dominada. Por tanto, desde el punto de vista geopolítico, abren una nueva ruta y la Lusitania va a cobrar un papel muy importante en este papel de la política romana. De hecho, a partir de época altoimperial, cada vez van a ser personajes más influyentes de la historia de Roma los que van a venir a la Lusitania de gobernadores provinciales, con lo cual, como dijo el profesor Eugenio Laroca en la exposición de Hispania Romana, mirando a Lusitania desde Roma, la Lusitania era el peor destino que le podían dar a un cargo público romano, o sea, era como mandarlo a galeras, ¿no? Pero con el paso del tiempo, la Lusitania se convirtió en un territorio que empezó a cobrar su importancia, como he dicho, en ese ámbito geopolítico. Pues bien, en este caso, el Museo Nacional de Arte Romano es la institución que custodia, que tiene como misión custodiar, conservar, difundir e investigar todas esas colecciones que proceden del solar emeritense, entre las cuales destacan la gran colección de imágenes de aquella sociedad, de retratos, imágenes que nos van a presentar pues aspectos muy diversos que iremos tratando. El modelo oficial de retrato se acuña en época republicana. Es un retrato, este famoso togado Barberini, se llama así porque procede de la colección Barberini de Roma, pero ven que es un personaje togado que lleva en sus manos, en cada una de sus manos, las imágenes de sus antepasados. Porque esta estatua está simbolizando que este individuo pertenece a una élite social, que sus antepasados ya son ciudadanos de Roma y que él mantiene esa
tradición, esa consuetudo, ¿no? esa tradición itálica. Estos son los retratos más antiguos que conservamos de Pompeya, que son de las necrópolis más antiguas de Pompeya. Son mausoleos familiares donde los personajes locales, generalmente las élites locales, colocaban sus estatuas en el frente monumental para que el resto de los ciudadanos los contemplaran y, sobre todo, eso lo dicen muy bien las fuentes, para que no se perdiera la memoria. Una vez me dijo a mí el profesor Blázquez, que tenía esas frases antológicas, dice: hija, desengáñate, lo que queda de nosotros es la palabra escrita. Y es cierto, el texto es lo que perdura, verba volant, scripta manet, es decir, las palabras se las lleva el viento, lo que permanece es lo que está documentado y escrito. Pues bien, estos retratos en el ámbito más personal se colocaban en las tumbas, y cuando el retrato ya lo puede poseer cualquier ciudadano, es decir, que ya no era algo minoritario, algo de una élite social, sino que ya se había popularizado, se había eliminado ese ius imaginum, es decir, ese veto social a que alguien que no perteneciera a la élite pudiera tener su retrato, todo el mundo tenía un retrato. Los libertos de Pompeya, estos son las tumbas de los libertos de Pompeya, la necrópolis de Porta Nochera, que estudió perfectamente el profesor Paul Sanker, y estas son las famosas necrópolis, los famosos columbarios de Vigna Codini de Roma, que se conservaron prácticamente hasta el siglo XIX en un magnífico estado de conservación, y pueden ver que están los retratos en esos nichos. Aquí la inscripción, ven las inscripciones que van acompañando al retrato. Generalmente ahí está la cavidad para meter la urna cineraria con las cenizas del difunto, con el recuerdo de esa persona. Las morfologías son diversísimas, desde la estatua retrato, como pueden ver, la cabeza se hace aparte del cuerpo, se hacía por partes. Este es uno de los retratos más importantes de la colección emeritense, es lo que llamamos el retrato de la primera generación de colonos. Es decir, Augusto licencia a la Legión V y a la Legión X para que se establezcan en este territorio. Y esos colonos, que son itálicos, es decir, que no son gente nacida en el territorio peninsular, sino que vienen de la península itálica, se establecen allí y tienen la obligación, por ley, de construir la nueva colonia. Esto lo dice muy bien la ley de Urso, de la colonia, la actual Osuna. Las leyes de Urso, en bronce, dicen exactamente qué es lo que tienen que hacer los colonos cuando fundan las colonias, y los colonos tienen que construir las colonias. Por eso los primeros años de las colonias las construyen estos individuos, y la imagen de estos individuos es esta. Ahora veremos qué características tienen estas imágenes. Son retratos de tradición republicana, es decir, retratos generalmente de personajes mayores, mayoritariamente hombres, porque claro, con los colonos van en ocasiones sus mujeres, pero muchos de ellos toman mujeres allí en el territorio donde se asientan, o las que acompañaban a las tropas militares. Y muchas de esas mujeres eran indígenas, ni siquiera eran mujeres libres, con lo cual se unían, o bien si eran ciudadanas romanas, cosa rara, establecían un nexo legal, y si no eran ciudadanas romanas, pues establecían lo que se llamaba un contubernium, es decir, una unión de dos personas que no son iguales. Él tenía un estatus social y ella tenía otro. Y generalmente cuando se les representa, él está en primer término, en mayor tamaño, y ella siempre está detrás y en menor tamaño. Generalmente se suelen, sin embargo, cuando es un matrimonio legal, de igual a igual, los dos tienen el mismo tamaño y unen sus manos derechas. La dextrarum iuntio, que es la unión de las diestras, que era como se ritualizaba el matrimonio legal romano. Se unían las derechas y se pronunciaba la fórmula del matrimonio latino. Por eso nosotros mantenemos la alianza de matrimonio en la derecha frente a los anglosajones que la llevan en la izquierda, porque nosotros mantenemos la fórmula latina del matrimonio. Bien, pues estos personajes, de los que en general no conocemos su identidad, salvo en algunos casos donde están las inscripciones funerarias de estos monumentos, son los que nos han ido mostrando ese devenir. Algunos ejemplos excepcionales, como este
estas pinturas con los retratos pintados dentro de la tumba. Esta es la familia de los Boconios. Los Boconios son, digamos, una dinastía emeritense. El abuelo ya era uno de esos colonos. El padre ya va a ser un funcionario municipal y el hijo va a tener también una carrera local, con lo cual son 3 generaciones que nos muestran en su tumba el ascenso social. Es decir, la primera generación que llega de los colonos, que vienen del ejército, con un monumento muy sencillo, muy pobre, y luego ya socialmente se han asentado en la colonia, han adquirido cargos públicos, han tenido un estatus diferente y aparecen los padres en la hornacina principal. A la derecha, según se mira, está el hijo, que lleva además un rótulus donde se lee Aug Em, Augusta Emérita, que probablemente es el nombramiento como cargo público de la colonia, o sea, el acta, vamos a decir así, de cargo público. Y su hermana, que está en la otra hornacina, en el centro están sus padres. Y en la fachada está la inscripción que habla de todos ellos, de Gayo, Boconio, de Caiquilia, que es la madre, y lo que lleva como motivo decorativo son insignias militares, recordando de dónde vienen. Es decir, están diciendo a sus conciudadanos: nosotros somos pata negra, porque nuestro abuelo era de los colonos que fundaron esta colonia, y estamos aquí ubicados porque tenemos estas insignias militares en nuestro monumento funerario. El modelo de tradición republicana se va a mantener a lo largo de muchísimos siglos, como he dicho antes. Estos son los retratos más antiguos de Augusta Emérita, algunos hechos incluso con piedra local, como pueden ver aquí, cubiertos de estuco, ni siquiera en mármol. Otros ya tienen un trabajo del mármol de bastante buena calidad. Este, que es un retrato espléndido, es decir, aquí se ve también muy bien la diversidad de los talleres. No todo el mundo se podía permitir un retrato de esta categoría. Y además, este retrato, por como está acabado en la parte inferior, era para colocar en una estatua. Como hemos visto antes, había mucha diversidad de retratos. Claro, diversidad implica también poder económico. No todo el mundo se podía permitir tener una estatua. Entonces había soluciones más modestas, más sencillas, más populares, que se hacían en algunas ocasiones en serie y que la gente compraba, como nosotros compramos ahora las lápidas de los nichos del cementerio, que están hechas a falta de ponerle el nombre del difunto que queramos honrar. Pues en el mundo antiguo pasaba igual, en los talleres había piezas en serie que llegaba, y a mí me gusta este, pero aquí le quita usted esto y le pone el otro y pone a mi padre que se acaba de morir. Y entonces colocaban prácticamente estaba la pieza hecha inacabada. Esto lo sabemos porque se han encontrado algunas piezas inacabadas, entonces se ve que estaban sin terminar. Bien. Son probablemente talleres que vienen de Roma, es decir, aquí no existían talleres con esta capacidad de hacer obras de este nivel. Talleres que tienen sus paralelos, por ejemplo, este es un retrato de Ostia, que es muy similar al que vemos aquí a la izquierda, emeritense, y son artesanos que vienen con estos colonos, porque claro, los talleres van donde tienen trabajo, donde tienen ganancia, entonces se van trasladando, en la población en la fundación de estas nuevas colonias se van trasladando. Aquí tenemos otro. Este curiosamente tiene los ojos vaciados, probablemente porque los rellenaban de pasta vítrea para darle mayor verismo, mayor realidad, ¿no?, al retrato. Nos tenemos que imaginar que estos retratos iban policromados, es decir, no se veían blancos. Esta idea de la escultura clásica blanca es una deformación del neoclasicismo del siglo XIX. Cuando se empiezan a descubrir los grandes yacimientos de Pompeya y Herculano, en el siglo XVIII fundamentalmente, las piezas aparecen casi todas ellas en estado muy fragmentario, y los artistas de la época pues se empiezan a preocupar por restaurarla, aunque en algunas se intuye la existencia de color. Sin embargo, los artistas de la época imitan las obras clásicas, las imitan y las hacen en mármol blanco, sin colorear, porque también era la demostración de la calidad del material también era un elemento de valor para el escultor del siglo XVIII, del siglo XIX. Entonces, esta deformación, que se mantuvo hasta finales del neoclasicismo, ha hecho que
siempre tengamos en mente esta idea de los mármoles clásicos blancos, y los mármoles clásicos iban a todo color. No solo que fueran a todo color, sino que piensen también que llevaban aplicaciones metálicas, tejidos, es decir, toda una serie de aditamentos que completaban la presentación de una estatua pública. Aquí tenemos algunos ejemplos también de la colección emeritense. Vean la diferencia de calidad. Este señor es un retrato que salió en la excavación última que se hizo en la necrópolis del cuartel de artillería, y cuando se demolió el cuartel y se trasladó aquí a Botua, y este es otro que salió también en esa necrópolis. La calidad es completamente distinta. Salieron en la misma tumba, pero probablemente son dos retratos muy diferentes. Este es un retrato de primera época, de esos colonos iniciales, y este es un retrato de una calidad inferior, probablemente de un taller local, que está imitando las características de estos talleres. Es un arte al servicio de la imagen, y los retratos son un reflejo evidente de la escala social. Es decir, el retrato, cuando va acompañado sobre todo del epígrafe correspondiente de ese monumento, nos da una información valiosísima, porque nos dice ese personaje, el cursus honorum, su origen, su ascendencia, su actividad, su promoción social, etcétera, etcétera. Pero claro, no siempre tenemos la fortuna de encontrar las piezas con el contexto adecuado, ni con la epigrafía complementaria para ayudarnos a entender estos retratos. Hay otro elemento que también se produce, que es esa imitatio o mimetismo en la imagen personal. ¿Quiénes establecían las pautas? Igual que ahora los jóvenes se guían por los cantantes de moda, por los futbolistas, por los personajes que son socialmente un icono de nuestra sociedad del siglo XXI, que un cantante o una cantante se hace un peinado, pues seguramente una legión de jóvenes imiten ese peinado, esa forma de vestir, esa forma de tal, incluso de hablar, ¿no? de términos. En la sociedad romana pasaba igual. ¿Quién imponía el gusto de cada momento? La clase política, el emperador. El emperador acuñaba una imagen, y no era una imagen gratuita, era una imagen que tenía siempre detrás una ideología y un símbolo. Augusto, por ejemplo, que es este señor que tienen aquí a la izquierda, que aparece con la velatio capiti, es decir, con el velo cubriéndole la cabeza. Augusto tenía como modelo a imitar a Alejandro Magno. De hecho, él, en la Res Gesta Edili Augusto, es decir, en su testamento político, de alguna manera dice: bueno, sí, yo he hecho muchas cosas, pero no he llegado donde llegó Alejandro. Es decir, tenía como el prototipo ideal a la figura de Alejandro Magno. Y entonces encarga que yo ya no soy un republicano que llevo el pelo corto, que me representan con las facciones muy realistas, con arrugas, con patas de gallo. No. Yo quiero ser un joven triunfador, como lo fue Alejandro. Y entonces lo representan joven. Hasta el Augusto difunto, este Augusto ya está muerto, ya está divinizado. Sin embargo, vean que no tiene huellas, es un hombre joven. El peinado imita perfectamente la famosa leontea alejandrina, es decir, esos bucles que lleva Alejandro Magno, así mucho más exagerados, pero ensortijados. Y este icono social lo van a imitar evidentemente todas las clases sociales, no digamos las élites. Es decir, este icono se va a imitar en toda la sociedad romana. Aquí tenemos un personaje emeritense que salió en la necrópolis oriental, que es un personaje local que sigue manteniendo un poco la tradición esa de tipo republicano, pero que es un retrato enormemente realista, pero ya va paulatinamente cambiando, y aquí lo vemos muy bien. Este es otro retrato privado emeritense de mediados del siglo I, de época de Claudio, y este es el retrato de Claudio del Louvre. Es decir, este señor se está peinando como Claudio, incluso hasta la fisonomía recuerda al propio Claudio. Esto es algo común, porque ahora cuando cogemos los álbumes de las fotos de nuestras madres y de nuestras abuelas, no digamos, ves y te ríes y dices: ¡ay, mira qué pinta tienen el pelo, que llevaban un cardao y tal! Pues es que era la moda de esa época. Pues en la época antigua pasaba igual. Las modas iban cambiando, se iban acomodando, pero nada era al azar. O sea, no era ahora me cambio y me pongo 4 rizos. No, había una
filosofía detrás de esta imagen y sobre todo un mensaje político importante, que era el que se quería traducir a la sociedad. Por eso ahora estos asesores de imagen que están tan de moda, que cobran tanto y que se dedican a asesorar a los personajes públicos, esto no es nada nuevo, esto ya existía en la antigüedad. Los personajes que iban acompañando al emperador y que le iban advirtiendo de cómo tenía que hacer tal cosa o tal otra para evitarles cualquier disgusto. Bien, la imitación del modelo oficial, por tanto, la vemos en muchos retratos. El retrato se populariza de tal manera que incluso adopta, en el caso de Mérida, la forma de un monumento. Esto es una especie de tabernáculo o pequeño nicho, pequeño templete que se colocaba en el monumento funerario, de carácter religioso, puesto que lleva en la parte superior una zona para realizar rituales en honor del difunto, los objetos sagrados en cada uno de los lados, y en el frente asoma el difunto. Y debajo está el nombre del difunto, su edad, es decir, unas fórmulas que son absolutamente estandarizadas y repetitivas, lo que nos permite poderlas traducir con relativa facilidad y sobre todo nos da muchísima información. Nos da mucha información porque, como he dicho antes, el origen de ese personaje, por su praenomen, nomen y cognomen, es decir, si tiene los trianómina, pues ya sabemos el origen que tiene ese personaje, pero incluso si advertimos, por ejemplo, este personaje se llama Hegemón, que es un nombre griego, pues es un personaje de origen griego, por lo menos es grecoparlante porque su nomen es de carácter griego. Incluso se peina como el emperador Adriano, es del siglo II después de Cristo, se viste no con la toga sino con una clánide, que es una indumentaria mucho más griega que romana, es decir, adopta unas formas exteriores que nos está manifestando que no es un personaje local, ni que es un personaje de origen oriental. Aquí tenemos otro, este personaje lleva un tipo de toga que es inconfundible del siglo III, la famosa contabulatio, que es esta especie de marca que llevan en la toga, en la parte lateral. Este es antestio pérsico y un emeritense de 37 años, y aquí nos dice los cargos que ha detentado: duumvir, pontifex perpetuo, es decir, ha tenido cargos públicos, cargos civiles y cargos religiosos. Por tanto, es un personaje de un cierto nivel social que se puede permitir este tipo de monumento. Sin embargo, otros pobres pues se tenían que conformar con esta pequeña placa que la hizo uno que tenía muy buena voluntad, pero poco más, y sitúa en la parte de arriba lo que quiere ser un retrato, y en la parte inferior aparece el nombre de Avitianus. Es curioso porque dice Araborum, es decir, que pertenece a un grupo que tiene un origen de un oppidum, y entonces es un personaje indígena, vamos a decir así, indígena romanizado. Y es interesante porque el monumento ya en sí es un monumento pues de segundo nivel, de segunda fila, aquí tenemos otra estela funeraria. En estos dirán ustedes, bueno, ¿y dónde estaba el retrato? Estaba pintado en esa especie de nicho que vemos ahí arriba. Aquí lo vemos esculpido, el de Phoebus, ¿ven? Aquí está esculpido en este fragmento. Aquí Monteia Saturnina estaba pintado, ha desaparecido, Sin embargo, si hacemos las fotos con infrarrojos de la pieza, normalmente suelen salir las siluetas de los elementos ornamentales que se conservan en algunos de estos casos. La ventaja es que la memoria en palabras se conserva porque el texto es incuestionable. Sin embargo, las imágenes pues en ocasiones han desaparecido. Estos son a lo que yo me refería de los retratos en serie. Estos son una colección de estelas funerarias, todas ya de la segunda mitad del siglo II, del siglo III, muy características, pero estaban hechas en serie, es decir, estaban en el taller y lo único que terminaban era colocando el nombre del difunto o la difunta, vean, pero todas son muy estereotipadas. Están siempre en una actitud muy rígida, llevan un animal, llevan un volumen, diferentes elementos, una fruta, símbolos siempre relacionados con el mundo funerario, con el más allá. Y luego, claro, los personajes privados, pero de una cierta élite, se basaban en los modelos imperiales. Aquí tenemos una estatua imperial de Antonia, la madre de Claudio. Esta es Livia, la mujer de Augusto, del Lectis Magna.
Estas son una serie de estatuas. Aquí fuera tienen una maravillosa del Teatro Romano de Metelinum, que yo creo que puede ser Livia, y es una pieza excepcional. Eran modelos que se acuñaban por parte de la emperatriz y que generalmente llevaban detrás un mensaje de exaltación de la virtud. ¿Qué virtudes adornaban a una mujer? La modestia, la patientia, la fidelitas, la austeritas, es decir, virtudes que solían aparecer siempre en las acuñaciones monetales, como virtudes propias de las mujeres de esa casa imperial. Y las ciudadanas de provincias, en el caso de las ciudadanas de Augusta Emérita, las mujeres de los personajes de los cargos públicos de las élites locales, lo que hacían era imitar, es decir, le mandaban la estatua para colocar en el templo del Foro Colonial la estatua de Livia o la estatua de una princesa Julio Claudia, y la mujer del gobernador provincial rápidamente se hacía una estatua igual que la que le habían mandado de Roma, porque era lo que quería tener ella en el espacio público. Si ostentaba un cargo público, pues con mayor razón. Por tanto, los retratos privados absorben los modelos imperiales y los copian. Indudablemente no siempre con gran fortuna, porque claro, él dependía naturalmente del taller. Estos son los diferentes retratos de Livia y me entretengo un poco en esto porque, como he dicho antes, el retrato, estos son los 4 tipos de retratos que tiene la emperatriz Livia, que además fue muy longeva, por tanto tuvo muchos retratos. Livia, la esposa de Augusto, empieza retratándose con un tipo de peinado que era el que llevaba la madre de Augusto, su hermana Octavia, es decir, personajes que simbolizaban a la mujer republicana. Es decir, una mujer que no tenía ningún papel público en la sociedad, que estaba en el entorno doméstico, en un segundo nivel. Sin embargo, Livia, cuando se casa con Augusto, aunque ella ya venía de una familia destacada, pero al casarse con el emperador, obviamente adquiere un rango y una posición excepcional, cambia completamente su imagen. Y entonces, la República ha desaparecido, ahora estamos en un nuevo régimen, que es el Principado, y ella se peina, cambia y se peina con otro tipo más propio de una divinidad, que de una mujer de tradición republicana. Las mujeres republicanas llevaban, primero, siempre el cabello recogido y segundo, una especie de rulo aquí delante que se llamaba el nodus, porque eso les permitía anclar muy bien el velo con el que se tenían que cubrir por ley cuando salían de casa. Entonces, esas normas sociales no las podían olvidar, las tenían que respetar. Livia, sin embargo, va a conseguir, en su momento, grandes avances para las mujeres de su tiempo. Primero va a conseguir que Augusto declare legal que las mujeres pudieran disponer de su propio patrimonio, que no podían disponer hasta entonces, siempre dependían del padre, del hermano, del tutor, del tal, del marido. Bueno, esto lo he visto yo, que he ido con mi madre al banco y mi padre le tenía que dar una autorización para que pudiera sacar dinero del banco, o sea que no estamos hablando de algo tan lejano, Pero Livia consigue que Augusto cambie la ley y entonces las mujeres pudieran disponer de su propio patrimonio, de tal manera que si una mujer se quedaba viuda, como el caso de Eumaquia, que es una empresaria de Pompeya riquísima, porque tiene un negocio de tintorerías y batanes y tal, fíjense si era rica, que construye un edificio, el pórtico de Eumaquia, en el foro de Pompeya, a su costa. Una mujer que se queda viuda con una empresa muy boyante, muy floreciente, inmensamente rica, y que dice, aquí estoy yo, y dispongo de mi patrimonio y tengo mi papel en la sociedad. Y era una mujer de origen servil, era una liberta, y llega, no era liberta, bueno, Chema sabe más que yo de Eumaquia, él ha trabajado mucho sobre el tema de Eumaquia, pero era una mujer que no tenía la posición social que tenía su esposo, que era el que tenía la empresa, la tintorería. Bien, aquí vemos a Livia, esta es la famosa estatua del Museo Arqueológico Nacional que viene de Paestum, y aquí tenemos Antonia, la madre de Claudio, que es otra mujer que también va a tener mucho ascendente por el papel político que jugó con su hijo, igual que Agripina. O sea, van a ser Livia, Antonia y Agripina, 3 mujeres fundamentales
en esa dinastía Julio-Claudia por el papel que van a tener en la educación de sus hijos y sobre todo en la lucha encarnizada que van a librar para que sus hijos lleguen a ser emperadores de Roma, ¿eh? O sea que no son mujeres que son a tener en cuenta el papel que desarrollaron. Aquí tenemos una pieza emeritense que es la que conocemos como la gitana, porque cuando salió los obreros de la excavación le vieron así esas patillas rizadas y dijeron, esta parece una gitana, y entonces se quedó con el sobrenombre de la gitana. Pero fíjense que el paralelo más cercano que hay es este retrato ibérico del Tolmo de Minateda, ¿eh? Y es una mujer que se peina de una manera completamente fuera de la norma de su tiempo. Está fechado a mediados del siglo I, por tanto el peinado que hubiera tenido que llevar, si hubiera seguido la moda del momento, hubiera sido otro, pero sin embargo se peina como se había peinado su madre, como se había peinado su abuela, como se había peinado todas las mujeres de su familia, con esta suerte de banda de rizos en la frente y esas dos patillas así acaracoladas, que son las mismas que aparecen en los retratos ibéricos. En algunas de las damas ibéricas aparecen ese tipo de retratos. Al llevar la cabeza cubierta no se ve con tanta facilidad, pero es un retrato de tradición ibérica, por tanto, un retrato de raíz local, no es un retrato romano, no es una iconografía netamente romano. Y esto es muy interesante, porque están mezclando la tipología del retrato romano con la tradición del uso y la costumbre. Ella quiere seguir representándose como lo tradicional de su pueblo, ¿no? El peinado, etc. Sin embargo, estas otras se peinan, esta como Antonia, la madre de Claudio, y esta como Faustina, la esposa de Marco Aurelio. Es decir, son dos mujeres que, si cogemos los retratos de las emperatrices de su tiempo, son dos señoras particulares, dos personajes privados, pero se peinan como la emperatriz de su tiempo, porque es la moda y es lo que impera. Y esto se ve muy bien cuando analizamos cualquier dinastía. Estas, por ejemplo, son las mujeres de la dinastía Flavia. Julia, la hija de Tito, o Domitia Longina, la mujer de Domiciano. Es decir, son mujeres que impusieron una nueva norma, en este caso lo que se llamó el nido de avispa, que es este frontal así tan barroco, tan rococó, porque las mujeres Julio-Claudias en cierta medida habían sido bastante austeras y sobre todo en época de Augusto había muchas leyes sobre el decoro, vamos a decir así, y la lucha contra la exaltación de la riqueza, de tal manera que se prohibía hacer ostentación de la riqueza en público. Sin embargo, a partir ya de Nerón, aquello ya se descontrola por completo. Las fuentes hablan de la procacidad de las mujeres, de cómo se presentaban en público, que no iban cubiertas, que el peinado, el tinte del pelo, el maquillaje, es decir, hacen toda una descripción crítica hacia esa exaltación del lujo, el adorno personal de las mujeres. Y aquí tenemos pues algunos de esos ejemplos en monedas y también retratos que se conservan, como este maravilloso de los museos capitolinos. Esta es Julia Titi y este es un retrato que conservamos en Mérida, que es de la misma época, de época ya Flavio-Trajanea, y vemos que es un fragmento pero que sigue el modelo de esa época. Un busto que imita a un busto de bronce. Esta es Prócula, de 11 años, y le erige el monumento Fuscus, que es con libertus, es decir, es un liberto con ella. Vean que ella no tiene nada más que un nombre típico de una liberta, Prócula. Está en dativo, a Prócula, de 11 años. Fuscus tampoco tiene nada más que un nombre, con libertus, es decir, un personaje que fue liberto con ella. Y le dedica este busto que iría colocado en el monumento funerario, como podemos ver aquí, iría colocado en un nicho e imita una pieza de bronce como la que hemos visto anteriormente. Esta pieza es muy atractiva, no solamente por la calidad, sino también por la cantidad de información que nos proporciona y la cantidad de interpretaciones que hay al respecto de nuestra Lutatia Lupata. Así se llama esta joven que está representada tocando un instrumento musical. El texto, como he dicho antes, repite el formulario romano, ¿no? Dis manibus sacrum, consagrado a los dioses manes,
Lutatia Lupata, de 16 años, Lutatia Severa, alumna, es decir, Lutatia Severa es la que dedica el monumento y utiliza el término alumna. Y alumna se ha interpretado de diversas maneras. Según algunos epigrafistas, significa alguien que adopta a una mujer, a una niña, en este caso, a una joven, y la prohija y la tiene dentro de su domicilio familiar. No es su hija biológica, pero la cría con ella. Entonces, la joven ha adoptado el nombre de la madre, Lutatia. La madre se llama Lutatia Severa. Alumna haría referencia al nexo que hay entre las dos. Alumna, para otros autores, va más allá y indica que hay una relación no estrictamente afectiva o familiar, sino que hay una relación que tiene que ver con el origen de la joven. El segundo, Lutatia, lo toma de la madre, pero Lupata. Lupa, en latín, significa prostituta. Lupa, loba, así se denominaban las prostitutas. El lupanar era el prostíbulo, ¿no? Entonces, según algunos autores, el profesor Antón Alvar y distintos insignes epigrafistas, consideran que ella es hija de una prostituta que abandona a esa niña y esta señora, Lutatia Severa, la adopta en su casa, la educa, le da una buena educación porque vean que está tocando un instrumento musical, tiene acceso a una formación, etc. Y un paso más allá, hay otros colegas, también epigrafistas, que dicen que ella es una prostituta. Es decir, que Lutatia Severa es la madame del prostíbulo, Lutatia Lupata es la prostituta que ella ha tenido bajo su tutela y que aparece representada porque las prostitutas de alto nivel eran como geishas, ¿no? Que cantaban, recitaban, etcétera, y tenían pues una formación importante. Sea como fuere, sea ella en sí misma prostituta, sea hija de una prostituta abandonada, sea una joven, que Lutatia Severa es un retrato de su época, es un retrato de su tiempo y la información que nos ofrece es enormemente importante. El debate está abierto, quiero decir que la última vez que yo la he publicado en reiteradas ocasiones, en trabajos sobre el mundo de la mujer, etcétera, y cada vez que la presento en algún congreso siempre hay alguna aportación, cosa que agradezco enormemente, pero es interesante. El monumento estaría así, empotrado dentro de una construcción mayor, porque la parte de atrás está sin trabajar, por tanto se encastraba en otro monumento y es una pieza singular. Iría policromada, como vemos aquí, generalmente la parte interior del nicho representaría el firmamento, iría policromado en azul, el rostro, el color del pelo, del cabello y luego, por supuesto, las letras que se policromaban primero para facilitar la lectura y luego también se solían decorar más. Fíjense la diferencia entre una pieza de taller de primera calidad y un pobre que quiere hacer lo que puede. Es decir, es el mismo prototipo de monumento hecho por un taller de primer nivel, con una calidad, un mármol de Borba Extremoz. Este es una caliza marmórea de peor calidad, pero ven cómo el tratamiento del personaje no tiene nada que ver una pieza con la otra. Por tanto, había, según la clientela, distintos niveles. Los motivos musicales en el mundo funerario estaban absolutamente presentes. Aquí vemos un sarcófago del Museo Británico donde aparece una joven que está tocando un instrumento muy similar al que tiene Lutatia, que están despidiendo a los difuntos. Aquí tenemos otro, también de un sarcófago del Vaticano, donde aparece también otro personaje tocando otro instrumento musical. Y esta otra pieza, que también es una obra interesante, salió en una excavación de una necrópolis a la arqueóloga del consorcio Ana Bejarano, y cuando le salió la pieza estaba reutilizada en una tumba. Cuando le salió la pieza y me llamó, me dijo: Trini, me he encontrado un relieve con un retrato de un personaje tal, un relieve funerario. Entonces, cuando yo vi la pieza, le dije: Ana, esto no es un relieve funerario, porque un relieve funerario a una niña de 11 años no se la representa desnuda. Normalmente
tiene otro tratamiento, es decir, sus padres o las personas que le hayan hecho el monumento no la representan desnuda. Esto es otra cosa. Entonces nos pusimos a estudiar la pieza. El peinado está hecho con todo detalle, se puede fechar muy bien porque es el peinado de Faustina la Mayor, por tanto tiene una cronología muy bien encuadrada en el segundo tercio del siglo II después de Cristo, la mujer de Antonino Pío, y esta joven se peina exactamente igual que la emperatriz. Aparece desnuda, está en el momento en el que se encuentra pues colocándose la fascia pectoralis, es decir, como una especie de sujetador. Está en un momento como de exhibición, ¿no? de exposición, enseñando lógicamente su poderío físico como una mujer joven. Curiosamente, el texto que va arriba está en griego, lampas, etón y un numeral, que es 11. Entonces, lampas no es un nombre como tal, lampas es un término, es un símil, es decir, la que brilla, la lámpara, la que brilla, la que ilumina. Esto es muy típico de los nombres de las prostitutas, que no tenían su nombre propio, sino ahora todavía, bueno, yo creo que está prohibido afortunadamente, pero antiguamente en los reclamos esos que había publicitarios de prostitución, en prensa incluso, aparecía rubí, topacio, nombres que eran simbólicos del anuncio de la prostitución. En Roma pasaba igual. Los nombres eran siempre en relación a una virtud de esa joven que ofrecía su cuerpo a la sociedad. Este relieve estaría en la fachada de un prostíbulo. Es una mujer griega que habla griego, por tanto es una mujer que está bien formada y que se presenta pues en su plena exaltación física. El lupanar, además los lupanares estaban a las salidas de las ciudades, en las afueras, no, es como ahora, ¿no? Están las carreteras, en los sitios así más o menos discretos. En Roma también los colocaban en esos sitios. E incluso me comentaba una colega italiana que ha trabajado mucho del tema de la prostitución en Roma, que en italiano todavía para denominar a las prostitutas se le dice lucelle, es decir, lucecitas, porque suelen ir acompañadas de luces cuando están en la calle, las que están en la calle, las que están también en negocios iluminados, como pasa aquí, ¿no? Entonces es interesante ver que esta joven de 11 años se publicita en la sociedad de su tiempo. No sabemos si es su retrato real o es una exaltación ideal, pero sí que es cierto que lo que se está anunciando es un producto. Es un producto exótico, que es una mujer culta, que habla griego, joven, prácticamente una niña con 11 años, y se encontraba en la fachada de un lupanar anunciando, pues aquí hay prostitutas de este nivel, de esta categoría. Es un retrato de la sociedad, no es un retrato del personaje, es un retrato social. Y aquí tenemos otro retrato social, que es la tabernera, Sentia Amarantis. O sea, Sentia, su esposo se llama Víctor, Sentia tiene 45 años. Eso para una mujer es una edad altísima, porque la esperanza de vida era muy baja. Entonces esta mujer muere con 45 años. Sentius Víctor, ella ha tomado el nombre de su esposo, por tanto es una liberta. Ha tomado el nombre de su esposo, dice carissime, uxori carissime, es decir, esposa muy querida, cum qua vixit, con la que vivió no me acuerdo exactamente cuántos años, no veo ahí bien el numeral, 19 o 20 años me parece que vivió con ella, con lo cual vivió toda su vida con ella. No tuvieron hijos porque si no lo hubieran mencionado, y ella muere con 45 años, que es una edad respetable. Probablemente el marido estaría aquí, en el trozo que falta, porque si se fijan tiene forma como de si fuera un templete y falta pues casi otro tramo en la parte de la izquierda. ¿Y ella cómo se representa? En su negocio, sacando vino de la cuba, es decir, el matrimonio tendría un thermopolium, una taberna,
y ella está sacando el vino en una jarra. Estas son las cubas, esto es un termopolio de Pompeya, y consumían allí la gente el vino y vendían el vino a pequeña escala, como las tabernas que había toda la vida en nuestros pueblos. Pues esta Sentia Amarantis es una tabernera que no se retrata como tal, sino que quiere que quede constancia de ella trabajando en su negocio como tabernera, y entonces se representa como un retrato social, de un personaje social. Los niños, generalmente la muerte de los niños siempre es una muerte trágica, es una muerte no esperada para la familia. Hay siempre un componente de despedida, de tratamiento ideal, de acompañamiento al niño o al neonato, que había un índice de mortalidad infantil altísimo, y los niños siempre se representan con una iconografía muy parecida. Les puedo asegurar que fechar los retratos infantiles es muy difícil, porque son siempre iguales, desde el siglo I hasta el siglo V. Hay algunos detalles del trabajo del pelo y tal, pero claro, los niños son siempre regordete, como fletudo, en fin, tienen siempre esta fisonomía que vemos aquí, de este niño de época de Augusto Tiberio. Y tenemos algún otro, como este otro, que es de época de Nerón. Este es un retrato de Nerón, se interpreta como Nerón, un Nerón con la bula, cuando todavía era niño. Y este es un retrato de un niño emeritense. Yo, cuando lo estaba estudiando, observé que tenía un tratamiento, la pieza es bastante buena, de calidad, pero observé que tenía un tratamiento de parálisis facial en la parte derecha del rostro según se mira, ¿no?, del rostro del chico. Y lo consulté con un médico y me dijo: sí, este niño ha tenido una especie de parálisis facial, probablemente ha muerto por eso. Y si se fijan, tiene el ojo derecho más pequeño, más cerrado, la boca torcida, es decir, lo han representado con su defecto, vamos a decir así, no lo han idealizado, lo han representado con la enfermedad que el pobre debió padecer. Aquí lo vemos, aquí se ve, tiene así el labio un poco caído, la boca un poco caída hacia la derecha. Sin embargo, la pieza es de una calidad enorme. Estos padres, pues, llorarían obviamente la pérdida de ese hijo, y le dedicaron este bonito monumento, este bonito recuerdo, con una obra de gran calidad que les debió de costar bastante dinero. Otro niño, Quinto Articuleius. Aquí está el niño todavía con la bula, que es esta especie de objeto que llevaban colgado hasta que tomaban ya la toga pretesta, que ya significaba que pasaban a la edad adulta, y está acompañado por el dios Atis, que es el que acompaña a los difuntos. Entonces está el Quintus Articuleius aquí, que vivió 5 años, por tanto sabemos que tuvo 5 años, y aparece el nombre y el personaje que le va a acompañar al tránsito a la otra vida. Una niña, en este caso, es una figura infantil que repite exactamente el retrato oficial que le hacen a la hija de Claudio, a Octavia III, que además fue una niña que murió joven también, del Augusteum de Baia, que fíjense que lleva es una niña que se ha puesto el vestido de su madre, y entonces le queda muy grande, y vean cómo ella está haciendo alarde de: yo ya soy mayor, estoy aquí con todas las princesas de la casa imperial, pero todavía es una niña. Entonces aparece representada Octavia con esta típica fisonomía, y ese modelo de Octavia causó tal éxito en la iconografía romana que muchas jóvenes y adolescentes se querían vestir como la princesa, con ese mismo indumentario. Este es un retrato funerario, una estatua funeraria también de Mérida. Hemos hablado algo antes del estatus de la mujer. La situación jurídica fue cambiando en el curso del imperio. Evidentemente hay una dicotomía entre el papel tradicional y los nuevos tiempos. La mujer republicana encarnaba la tradición y las costumbres de los antepasados. Por tanto, la iconografía la representa siempre como una matrona, generalmente austera, carente de adorno, con una indumentaria muy sencilla. Piensen que el prototipo era Cornelia, la madre de los Gracos, es decir, que se la tenía por un personaje de rectitud social, etc. Sin embargo, a partir de Augusto ya las mujeres empiezan a adoptar otra posición en la sociedad y a tener más libertades y también más derechos, que esto afortunadamente lo cambió en buena medida Livia. Aquí vemos lo que hablaba antes. Aquí este es un matrimonio,
Caesia y Publicius Félix son dos personajes que están al mismo nivel, por tanto los dos son del mismo origen, socialmente son iguales. Y aquí tenemos otro matrimonio, ellos están uniendo sus manos derechas. Ella le está poniendo, en este caso, la mano izquierda, pero vean que él lleva el rótulus y le sujeta la mano con su mano derecha. Son retratos que nos hablan, esta es otra pieza de la Villa de la Majona, en Don Benito, que está aquí en la colección del Museo de Badajoz. Es una pieza que se fecha perfectamente, el modelo bueno, de hecho, cuando yo lo estudié, que me llamaron los arqueólogos que estaban haciendo la excavación de la vila y me enseñaron la pieza, que es espléndida, yo pensé que era Alejandro Severo, o sea, pensé que era el emperador, porque la pieza es de una calidad enorme, pero luego ya, claro, analizándolo, vi que es un retrato, el dominus, es decir, es el propietario de la vila. Y esto es muy común que se produzca, porque en las villas los señores de la vila también se retrataban, en ocasiones en un retrato escultórico, pero en muchas ocasiones, sobre todo a partir del siglo III y siglo IV, el soporte va a ser el mosaico. Y aquí nos vamos a encontrar que esta Villa de las Tiendas tiene al dominus cazando un jabalí, que alrededor de la orla, las 4 estaciones que aparecen representadas probablemente sean su mujer y sus hijas, las que están representadas en esa orla. Aquí tenemos otro mosaico, también con la representación del dominus. Aquí no es que es que está el nombre, Marianus, y el caballo, Pacius, es decir, está el nombre del dominus y del caballo, que tiene tanto protagonismo casi como el propio señor. Por tanto, nos encontramos que el retrato va avanzando el tiempo, va cambiando, va adoptando diferentes morfologías, y aquí vemos lo que decía antes de la saga familiar como alegoría del tiempo. El dominus, que es el que está en el centro, el eje de la vida familiar, y luego los personajes femeninos que están alrededor, que representan las estaciones. ¿Cómo se hacían los retratos? Se copiaban, se mandaban los modelos. En contra de lo que podamos pensar, las comunicaciones funcionaban muy bien. Los modelos se mandaban desde Roma, las copias, en fin, el sistema de copiado estaba perfectamente establecido. Los artistas tomaban las medidas, ahí lo ven, igual que se hace ahora, ahora se hace con el ordenador, pero entonces hasta hace poco se hacía a mano, midiendo cada uno de esos elementos, etcétera, ¿no? Y aquí ven cómo cogen el modelo, tienen el modelo del retrato del emperador y se llevan las medidas y saben las medidas que tienen que sacar y el modelo que tienen que sacar. Por tanto, el proceso tanto de ejecución como de copiado estaba relativamente industrializado, podríamos decir. Era fácil para alguien que dominara el oficio, claro, para un aprendiz, como los que hemos visto, estos que pobres que hacían las estelas, pues hacían lo que podían. Y el trabajo de los marmorari, los lapidari, es decir, en la cantera y en el taller había muchos niveles. Estaba el lapidarius, que era el que cortaba la piedra, o sea, el que estaba en la cantera cortando bloques. Pero luego estaba otro nivel superior, que era el marmorarius, que era el que trabajaba ya. Estos son capiteles, están trabajando capiteles en una cantera. Luego aquí los están colocando para transportarlos y trasladarlos. Pero fíjense que estos están abriendo, en la brecha de cantera, están abriendo los cortes y los bloques. Por tanto, había un proceso de trabajo perfectamente mecanizado y en función del nivel cobraban, porque claro, no cobraban lo mismo el que cortaba la piedra que el que hacía la escultura. Y las piezas, bueno, aquí vemos el transporte, generalmente solían aprovechar los cursos de los ríos, el transporte marítimo. Piensen que una tonelada de mármol por vía terrestre costaba 10 veces lo que costaba por vía marítima o fluvial. Eso ya indica que las vías de comunicaciones eran marítimas y fluviales, sobre todo para estos materiales tan importantes y tan pesados. Las cargas se tenían que colocar muy bien, porque si no se corría el riesgo de un corrimiento de carga en la nave y que naufragara. ¿Cuántos pecios hay en las costas que les ha cogido una tormenta y se han hundido los barcos y están los pecios con todas las obras allí conservadas? Esta es una foto de una cantera de aquí al lado, de Borba, de la zona de Estremoz, que todavía están en funcionamiento algunas de esas canteras. Este es un dibujo reconstructivo de cómo van
por vía terrestre con un capitel. Piensen que tendrían que transportar capitel a capitel de cada una de esas obras, que a lo mejor un edificio podría llevar 20 y tantos capiteles de este porte. Y, naturalmente, los aspectos técnicos, que son muy importantes. Aspectos técnicos y económicos. Por una parte estaba la especialización del artista, es decir, había artistas que hacían los cuerpos en serie y hacían solo cuerpos, y había artistas que hacían los retratos. Y para cada parte, vean, aquí se ve muy bien, este es el Augusto Capitevelato, Druso y Tiberio. Bueno, pues la cabeza se hacía en una pieza, el cuerpo se hacía en un solo bloque y las extremidades superiores, los brazos, se hacían en otro. Porque claro, el cuerpo se hacía con un bloque, imagínense, como este atril. Pero si tú tienes que hacer una estatua que está así, necesitas un bloque enorme y desperdicias mucho mármol. Por tanto, estos elementos se acoplaban para hacerlos con menor cantidad de mármol, porque el mármol era muy caro, ¿eh? Y cuando se les estropeaba una pieza la aprovechaban. Este togado, por ejemplo, del teatro, en esa zona de ahí inferior se ve que está hecho sobre una cornisa. Es decir, queda el remate final, aquí se ve muy bien, que lo dibujó el profesor Hertel, ahí se ve muy bien, vean, ese remate del dibujo de Hertel, porque están haciendo una cornisa y probablemente se les parte o tienen algún problema con ella, entonces el mármol no lo tiran, aprovechan y hacen el togado. Como eso no se iba a ver, que iba a quedar metido en el pedestal, pues lo reutilizan. Aquí tenemos la serie de los togados del Foro, que es una serie excepcional. Todos ellos están firmados. Como pueden ver ahí en el detalle, sobre la pierna aparece la firma de ex officina Gai Auli, Gaius Aulus. ¿Quién era este tal Gaio Aulo? Parece ser que era un personaje del norte de Italia, según estudió la prosopografía el profesor Mario Torelli en su momento, un personaje del norte de Italia que vendría con el contingente de artistas que llegan a decorar el foro colonial, casi todos de la metrópolis de Roma, porque van a copiar también un modelo de Roma del foro de Augusto en la colonia Augusta Emerita. El mundo funerario se ubicaba en los alrededores de la colonia, como pueden ver aquí, donde iban toda esta serie de piezas que les he ido mostrando, que naturalmente nos hablan de esos personajes anónimos, pero que tienen también toda esa parte de trastienda, ¿no? de conocimiento. Esto es como nos encontramos habitualmente una estatua en una excavación. Esta es la excavación nuestra del año 86, creo, cuando estábamos montando el museo para inaugurar, el 27 de diciembre, además esa cartela la hice yo, Pórtico del Foro, y el momento en el que estamos excavando y nos encontramos un togado caído en el Pórtico del Foro. Entonces la pregunta es, ¿podemos hacer que las imágenes nos hablen tras tantos siglos de silencio, de abandono, en el sentido de que se han amortizado? Pues yo creo que sí. Yo creo que cuando se hace una investigación rigurosa, acercándose a la pieza, pero el análisis, la investigación de los objetos no tiene que quedarse en el análisis del mero objeto. Los arqueólogos, nuestro objetivo es la construcción histórica, es decir, nosotros hacemos trabajos de investigación, pero para contextualizar esas obras, esos yacimientos, esos elementos sobre los que estamos estudiando, y a partir de ahí contextualizamos toda esa creación. Los retratos per se son piezas estéticamente muy bonitas, muy agradables, pero que si los analizamos con una visión, digamos, de largo alcance, con una visión más completa, evidentemente las imágenes nos hablan de aquella sociedad, nos hablan de aquel tiempo, nos hablan de los problemas que tenían estas gentes, que no eran tan distintos a los que tenemos todavía, y la imagen, sin duda, se utilizó en todo el Imperio Romano como un elemento de propaganda individual, social, para demostrar un buen estatus social, y también de propaganda política por parte del poder cuando se quería lanzar una imagen. El emperador no se presentaba públicamente de cualquier manera, se presentaba siempre ensalzando sus virtudes, las de su familia, las de su dinastía, y también garantizando la estabilidad, el poder político futuro. Todavía seguimos utilizando esos clichés cuando vemos un retrato oficial de la familia real,
pues están todos colocados en una determinada posición o incluso hasta de un gobierno. Finalmente el presidente, los elementos del gobierno, etcétera, quieren manifestar una imagen, están proyectando una imagen. He intentado en el tiempo, creo que me he pasado un poquito más de la cuenta, pero he intentado acercarme a algo que me apasiona, que es la reflexión sobre la iconografía romana, siempre entendiendo la iconografía como un factor de construcción histórica. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, fantástico, es un placer escucharla porque se nota que controla el tema, que la apasiona, que además le ha gustado aproximarse a un tema que no parece a priori tan atractivo y lo hace didáctico y lo hace seguramente muy pedagógico. Yo, con su permiso, voy a darle la palabra al público si tiene alguna cuestión. Si alguien tiene una cuestión, aprovechense, es un libro abierto y una excelente oportunidad para conocer un poquito más de un tema tan interesante, tan apasionante como es la escultura romana y en particular el retrato y su significado. ¿Toda esa cantidad de esculturas que hay en el museo son todas funerarias o también eran esculturas que también eran que las tenían en su casa o eran... ¿Qué eran todas esas? Bueno, hay, claro, los retratos, un porcentaje, los retratos privados, un porcentaje elevadísimo, por no decir el 90 y tantos %, son de origen funerario, porque han aparecido en contexto funerario, en necrópolis, en los monumentos particulares, etcétera. Que vengan del ambiente doméstico hay pocos, hay un par de ellos pequeñitos y tal, pero no hay muchos. Los retratos oficiales vienen de los espacios públicos del templo de Diana. Tenemos un retrato de Antonia, la madre de Claudio, Agripina la menor. En el teatro tenemos también otra Agripina, tenemos un pedestal, en fin. De los espacios públicos hay otras imágenes que son de personajes públicos, retratos de emperatrices en general, de emperatrices o de princesas de la casa imperial. Estas estaban en el espacio público. Se colocaba toda esa serie dinástica porque era una manera de expresar políticamente el sistema y la garantía de futuro. Es decir, Augusto se retrata, como han visto ahí antes, pero está flanqueado por Tiberio, que va a ser su sucesor, y por un joven príncipe Julio Claudio, que es el que le va a suceder a él. Entonces, ¿ahí qué mensaje están lanzando? Estoy yo que he iniciado la dinastía, ya ha muerto él. Me ha sucedido, he adoptado a Tiberio, que no es hijo mío, pero que lo he adoptado y lo tengo ya como gobernante. Y ahora hay otra nueva dinastía joven que va a ser el futuro. Este es el mensaje que están lanzando, la garantía de futuro. Y esos retratos iban, casi todos ellos, en espacios públicos, en los foros, en el entorno de los templos. En el interior del templo estaban las estatuas de culto. Si el emperador está divinizado, está el emperador tratado como un dios dentro del templo, y luego su familia solía estar fuera, solía estar en los pórticos de alrededor o en algunos pedestales que se colocaban en el entorno de la plaza pública, etcétera, siempre como homenaje a esa dinastía, a ese personaje. En el teatro igual. En el teatro estaban en el frente escénico. En el frente escénico, por lo que he dicho antes, porque generalmente se hacían aparte. Entonces, si la cabeza iba encajada, normalmente le ponían abajo una torta de yeso para que fraguara, pero claro, con el paso del tiempo una estatua se cae al suelo y la cabeza sale rodando. Y la mayor parte de las cabezas han desaparecido o se han retallado y se ha hecho otro retrato, porque en Regina, en el yacimiento de Casas de Reina, en el foro, salió en un pozo, salieron un montón de cabezas, 4 piezas espectaculares. Una es Trajano, de
tamaño mayor del natural, pero está hecho sobre un retrato de Domiciano. Domiciano cae en desgracia, se le aplica la damnatio memoriae y se convierte en Trajano. Es decir, los escultores cambian a Domiciano, que era persona non grata, y lo convierten. Hay una serie de emperadores que sufren damnatio, Calígula, Nerón, Domiciano, hay varios de ellos que sufren la damnatio pública, y entonces lo que procedía era eliminar su memoria. Además se llama así damnatio memoria, es decir, barrerlo de la memoria colectiva. ¿Y qué hacen lo primero? Eliminar su imagen. Claro, la estatua a lo mejor no la destruyen entera, simplemente le cambian la cabeza. Yo quería hacer dos preguntas, si me permito. Una es, para Trinidad Nogales Pasarte, directora del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, ¿cuál es la estatua, centrándonos en los detalles, cuál es la estatua más importante y más representativa del museo? Que todos los museos tienen una pieza que es su pieza. El Prado tiene las Meninas, el Louvre tiene la Gioconda, en la National Gallery está la Venus desnuda, por ejemplo, o la Venus del espejo, perdón. Y esa es la pregunta, ¿cuál es la mejor, cuál es la más representativa? No es la mejor de calidad, la más representativa. Bueno, si le preguntan a una madre que quiere, a cuál de sus hijos quiere más, es complicado para mí. Hombre, el retrato de Augusto como fundador lo que pasa es que en el museo tenemos 3 Augustos, o sea, 3 retratos de Augusto. Otro del teatro que no tiene Velatio Capitis, que es buenísimo. En el año 2024 tuvimos mucho tiempo el museo cerrado por las obras de climatización y llevamos una exposición monográfica a Alemania, al Museo de Xanten, y el director del museo me dice: ay, Trini, yo quiero que venga el Augusto, que sea como la imagen de la exposición. Y le dije: ¿cuál quieres? Tengo 3. El del teatro Capite Velato no te lo voy a dejar, porque normalmente es como el icono ese es el icono del museo, ese es como la pieza emblemática del museo. Sin embargo, hay otro que también viene del teatro, que es magnífico, que fue el que fue a Alemania, y era la carátula del póster. Bueno, fue una pieza que llamó la atención porque es una pieza de gran calidad, y claro, al lado del otro pasa el pobre un poco desapercibido, pero es una pieza de gran calidad. Hay muchas piezas que son de primer nivel. En cuanto a estatuaria, pues claro, las piezas, por ejemplo, del foro, pues son también el grupo de Eneas, que es otro grupo importantísimo del foro, porque además ahí sí que se ve muy bien la propaganda política de Augusto, más que de Augusto, de Nerón, pero es una pieza importantísima para el discurso político que se está lanzando en ese espacio público, que no es otro que reivindicar el origen de esa dinastía. Entonces, ese grupo de Eneas tiene muchas connotaciones ideológicas detrás. No se hace al azar, como he dicho, casi nada se hace al azar, pero en ese caso menos. Como pieza emblemática, el Augusto del teatro, el de la cabeza velada. Como grupo excepcional, singular, porque además es que en Roma había otro grupo de Eneas, pero no se conserva. Lo sabemos porque lo citan las fuentes, Ovidio menciona a Eneas y a Rómulo, etcétera, pero no se conservan en Roma. De hecho, en el Museo de los Foros Imperiales de Roma hicimos una réplica del nuestro de Mérida, y allí está. Bueno, para la inauguración dejé el original. Para la inauguración del Museo de los Foros de Roma dejé el original, porque hombre, era una ocasión excepcional, y lo llevamos a Roma. Pero una vez que ya estuvo en Roma el tiempo pertinente, le hicimos una copia. Y allí está, cuando vayan ustedes a ver el Museo de los Foros de Roma, allí está el grupo de Eneas de Mérida, en primera fila. Una cuestión, una realidad, por mi parte, se sabe, o por lo menos se dice, se comenta la leyenda, de que se sabe perfectamente dónde está el cuerpo del genio de la colonia. La cabeza está en el museo, el cuerpo se dice, lo vengo oyendo desde don José Álvarez Sáenz, ¿dónde? No, es que está escrito esto, o sea, está puesto cuando descubren la pieza, que la descubren allí
en la esquina de la actual calle de Sagasta, que entonces se llamaba Mirabeles, en esa zona del foro, lo dice, que apareció una estatua, como tenía el pelo así largo y rizado, pensaron que era una mujer, una estatua femenil, dicen, con el cuerpo, pero como el cuerpo costaba no sé cuántos jornales extraerlo, se dejó en su sitio. Y el cuerpo está allí. ¿Pero se va a buscar? Le tendríamos que expropiar la casa a la familia Quirós, que son los dueños el cuerpo está allí. Igual que hay otro cuerpo, pero ese ya va a ser más difícil recuperarlo, enfrente del templo de Diana, según la fachada del templo de Diana, hacia la derecha, allí en una casa que hace esquina, salió un torso imperial que se llevó al Museo de Sevilla. Se compró en la colección Mateos Gago y está en el Museo de Sevilla, y dice el texto que estaba formando parte de otra serie de estatuas. Luego también hay mucha parte podríamos decir, de ya elemento popular, más fabulado. Por ejemplo, cuando la Guerra de la Independencia, según la fuente que cotejes, unos dicen que las tropas inglesas se llevaron, eso sí que es cierto, que abrieron una trinchera desde el Cerro del Calvario hasta la Ermita de la Trinidad, que es la plaza del Parador de Turismo. Una trinchera para defender la entrada de las tropas por esa parte, ¿no? Entonces, según dicen los documentos de archivo, encontraron piezas, iconos, le llaman entonces, en el siglo XIX, en el momento de la Guerra de la Independencia. Unas veces dice que se lo llevaron las tropas francesas, otras veces que se lo llevaron las tropas inglesas. Yo, cuando estaba estudiando los programas del Foro Provincial, que son todos de esa zona, me dirigí al British y les mandé una carta de petición que por favor me informaran, porque claro, si se llevan estatuas en unos carros, que es como se los lleva el ejército, no se los lleva el soldado raso que anda por allí danzando, se lo lleva el mando, el que va al cargo de esa misión militar. Entonces yo me estuve mirando los mandos que habían estado, que generalmente eran nobles ingleses que tenían castillos y colecciones en Inglaterra, que antes los estuve rastreando porque tenían colecciones que estaban publicadas, el Castle Howard y todos esos, el famoso Downton Abbey y todos esos tienen colecciones arqueológicas dentro de esos palacetes. Entonces los estuve rastreando y pensé, bueno, ¿y si lo dejaron en el British, en el Museo Británico? ¿Tú me has contestado? Pues igual me han contestado ellos. Sí. Sí. Quería preguntarte, sobre la tumba de Apostolio. Una cosa que me he planteado es cuando es muy común en los cementerios de Portugal, en un canotito que siempre pone, en verdad, su costumbre poner la foto del familiar en la tumba. Nosotros no tenemos esa costumbre, pero yo sí. Entonces, ¿para qué se idealizaba? Si la tumba de Apostolio era algo cerrado, ¿para qué se idealizaba la imagen de la familia? Hombre, aunque tú vayas a tener una foto tuya en tu casa, que se sobreentiende que la vas a ver tú y tu familia y tus invitados, normalmente uno, cuando se hace una foto de estudio, le gusta salir bien. Normalmente vas a la peluquería, te sueles, digamos, acicalar para salir bien en la foto. Entonces, en ese sentido, ellos querían transmitir a sus sucesores una imagen de una familia, vamos a decir así, acomodada, ¿eh? Porque ten en cuenta que ellos tienen un origen muy sencillo. Ellos son descendientes de un colono, es decir, de un militar raso que le dan tierras y que se establece allí y que forma una dinastía familiar. Entonces, claro, se representan pues como personas de una cierta posición social. Los padres, los hijos en cada uno de los lados. Además, ella lleva un espejo como símbolo de su posición económica, van bien vestidas, es decir, se les representa con una imagen muy positiva, ¿eh? Normalmente, incluso ahora, la gente cuando pone una foto de un familiar suyo
en una lápida, tal, normalmente suelen elegir una foto que recuerde a esa persona, no lo fotografía cuando ya está enfermo, le sueles poner una foto pues cuando estaba en plenitud de facultades, cuando estaba bien, una foto que... Pues es un poco esa la idea, mantener la memoria para la posteridad, pero una memoria que ensalce a no solo al individuo, sino también a la gens, que es la familia, el concepto de gens, de estructura familiar, que en Roma era muy poderoso. Era como el sentido del clan nuestro, ¿no? Ese sentido de la defensa de la estructura familiar. De hecho, cuando Augusto designa a Tiberio como hijo adoptivo, se abre una guerra a muerte, porque claro, la familia suya carnal, vamos a decir así, de su hija Julia, los herederos de su hija, se consideran que son los legítimos herederos de Augusto, mientras que Tiberio era el hijo de la tercera mujer de Augusto, no era ni siquiera de su primera mujer. Entonces se abre ahí una lucha porque hay esa idea del clan, ¿no? de la dinastía. Por eso las mujeres tuvieron un papel muy importante, porque eran las que garantizaban la consanguineidad de la familia, es decir, el nexo, el vínculo de la familia. No sé si te he respondido a... ¿Alguna pregunta más? Si no, yo voy a abusar. Bueno. De abusar de que tengo el micrófono en la mano. Es inevitable que le pregunte por precisamente el retrato de la Majona. Tiene una forma de vestir muy particular, sabemos que no es un personaje cualquiera por la forma de vestir que tiene. Se ha brindado Trinidad y ha dicho que el propietario de la finca o el propietario de la casa, ¿nos podemos atrever a saber qué relación puede tener, por ejemplo, con la familia imperial? Bueno, yo no te lo sé plantear, pero Diana Gorostidi, epigrafista, está haciendo un estudio sobre la epigrafía de la Majona y creo que tiene ya sacada la genealogía de este personaje, que está muy vinculado con el poder imperial. Indudablemente el retrato lo hace un taller de Roma, eso está claro. Aquí no hay un taller que haga una obra de esa calidad. El mármol es local, que es curioso, pero la pieza es de una calidad excepcional. Son de esas obras que dicen, hubiera dado algo por haberla encontrado yo, ¿no? haberla encontrado yo en una excavación. Es una pieza de primerísimo nivel y afortunadamente cuando se saquea la villa, que es lo normal que pase, cuando se abandonan, etcétera, que se saquen y se expolien, pues probablemente se cayó, la ocultaron, aunque salió in situ en el peristilo, con lo cual quiere decir que estaba allí. Pero afortunadamente no se destrozó, que es lo que suele pasar en muchas ocasiones, que las machacan y luego te encuentras... Bueno, cuando yo estuve dirigiendo el proyecto de Villa Adriana, nos encontramos en la villa del emperador Adriano, que no estamos hablando de una villa de quinta fila, pues como 15 o 20 hornos de cal, con lo cual cabe pensar que un porcentaje altísimo de los mármoles de la villa del emperador, o sea, de una villa imperial, terminaron en los hornos de cal, como terminaban en muchas ocasiones estos materiales que se destruían sistemáticamente. Por una parte estaba el aspecto ideológico, porque ya sabéis que Teodosio dicta una serie de normas, pero esto estuvo más vigente para los grandes recintos religiosos, mediante el cual defendía que el cristianismo tenía que destruir los iconos paganos. Entonces se destruyeron muchas imágenes de templos. De hecho, está recogido la normativa teodosiana, ¿no? Claro, se produjo un fenómeno de reacción que fue el ocultamiento, y por eso se ocultaron tantas imágenes en los lugares más insospechados. Incluso nosotros lo hemos publicado, Chema y yo, que el hallazgo del mitreo es un ocultamiento, puede ser un ocultamiento, a lo mejor ni siquiera está ahí el mitreo, O sea que eso también hay que plantearlo, porque salieron todas las piezas juntas y es raro.
Si son restos del posible templo mitraico, habrían salido con más contexto arqueológico, que no, a no ser que las sacaran de un recinto próximo y las llevaran. Desde luego, intención de preservarlas, ocultarlas, existía, y hay muchísimos. En un yacimiento de la actual Croacia, en Narona, en un Augusteum, aparecieron todas las estatuas allí en un rincón, tapadas y tal, porque se veía que las estaban como protegiendo ante la destrucción. Es igual que pasa en época cristiana con las reliquias, que claro, viene la dominación musulmana y en Mérida, por ejemplo, las reliquias de la santa, de Santa Eulalia, tienen el temor a la profanación, se las llevan al norte, se las llevan a territorio cristiano para defenderlas. En época pagana, pues estos iconos, que además eran objetos de gran valor, de carácter muy suntuario, se protegían y se procuraban preservar. Muchos de ellos pues no se lograron preservar, pero desde luego un personaje singular. Y Diana, no sé si lo ha publicado ya, creo que no, yo no lo he visto, pero Diana Gorostidi, cuando yo estuve con ella la última vez, bueno, en el homenaje de Isabel Rodá, me dijo: Trini, te tengo que dar una gran noticia, estoy estudiando la epigrafía de la Amazona y probablemente tengamos ya el nombre del Dominus, y si es el nombre, pues será el retratado, Yo cuando lo vi pensé que era Alejandro Severo, porque es que es igual, además es que se parece. Luego te fijas y tiene algunos detalles que son más personales, ¿no? Que no es el retrato ese idealizado del emperador. A veces es difícil, es verdad que a veces es difícil discriminar entre un retrato imperial y un retrato particular, pero en este caso es un retrato que no le tiene que envidiar nada al retrato imperial. Una pieza estupenda. Bueno, no tardaremos mucho tiempo en integrar esa pieza dentro del conjunto. No quiero adelantar, pero bueno, es uno de los proyectos futuros, hacer algo digno con toda la gran colección que tenemos en el museo, y desafortunadamente aún en los almacenes. Creo que ella ha hablado de algunas de las piezas que la refiere en particular, que son de excelente calidad. Bueno, será un proyecto, esperemos que no a muy largo plazo, poder integrarla dentro de la exposición permanente. No sé si alguien tiene alguna pregunta, si no, pues agradecerle nuevamente a nuestra ponente de hoy, excepcional, la doctora González Casarate, a la Asociación de Amigos del Museo Arqueológico Provincial de Badajoz, que colaboran, coorganizan estos ciclos, que además se ocupa, como siempre digo, de la divulgación a través de redes, en este caso del canal de YouTube para su visión posterior. Y por supuesto a todos los asistentes que nos acompañan un día tras otro, miércoles tras otro, en cada conferencia con esa pasión y con esa también quería agradecer al doctor Álvarez Martínez, que nos ha acompañado hoy, al cual agradezco que acompañe no solo a la ponente, sino a mí mismo y a este museo, que sé que lo conoce, sé que lo estima y lo tiene en el corazón. Fue su director hace ya unos cuantos años, y bueno, quiero agradecer también igualmente su presencia. Nada más, muchísimas gracias, y espero encontrarles de nuevo aquí el próximo miércoles para algo quizás aparentemente más local. Es un castillo que excavó, documentó y indagó sobre su historia, que es el de Capilla, por parte de uno de nuestros conservadores, el doctor Sanabria. Espero que sea de su interés, y muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.